Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Espero que estén excelentemente bien, que sea un día muy bendecido para ustedes. Estamos hoy aquí en Ministerios Pan de Vida grabando un nuevo programa de esta serie que se llama Vida Saludable. Hoy tenemos un mensaje muy bueno. Vamos a hablar acerca del amor de Jesús en nuestra vida, cómo es importante volver a recobrar o volver a tener lo que viene siendo ese mensaje de la cruz. Porque recordar por qué es que Jesús vino a morir hace más de 2000 años. ¿Por qué vino a morir en esa cruz por ti y por mí, hermanos? Lo hizo solamente por amor. Amor. Vamos a hablar acerca del amor de Jesús, qué tan importante es en nuestras vidas y cómo el amor de Jesús nos puede salvar y nos puede redimir de absolutamente todo pecado. Vamos a escuchar una canción y después de esta canción vamos a entrar de lleno. Como dice el dermatólogo, vamos a ir directamente al grano, ¿ok? Dios te bendiga y bienvenido. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame.
Claro que sí, hermanos, es importante entender qué tan importante es el amor de Cristo en nuestras vidas, hermano, porque finalmente si nos damos cuenta, si nosotros llegamos a entender, aquí tenemos la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que es un conjunto de libros y si nosotros podemos llegar a poner toda la información que existe en la Biblia y pudiéramos ponerle lo que viene siendo en una sola palabra, la palabra vendría siendo perdón por amor, ¿verdad? Porque la fuerza más importante, nuestro Dios es el Dios de amor, es un Dios perfecto. ¿Por qué? Porque en Él existe todo el amor. Él es el amor, hermano. El amor ágape existe en Él. Entonces, simple y sencillamente tenemos que entender, hermanos, qué tan importante es el amor de Jesucristo. Recordar por qué vino a morir hace 2013 años en la cruz del Calvario. Por qué vino a morir hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, hermano. Y simple y sencillamente fue por amor. Porque si vemos en el Evangelio de San Juan, según San Juan nos dice, ¿verdad? 3:16, que de tal manera amó, fíjese qué bonito, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque es que la gente se está perdiendo, hermano, por el pecado. ¿Y a dónde nos lleva el pecado? A una falta de amor. Si nosotros vemos en la palabra del Señor, hermanos, y vamos a nuestra Biblia y vemos en la primera carta que se escribió a los Corintios, ¿verdad? Y vemos en el versículo, en el capítulo 13, en el capítulo 13, ¿verdad? Vemos versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, puedo tener, hermanos, aquí la palabra claramente dice que puedo hablar en lenguas, dice que las personas que hablan en lenguas se comunican directamente con Dios, ¿verdad? Pero dice la palabra que puedo hablar en lenguas, no importa las lenguas angélicas que yo esté hablando, si no tengo amor, simple y sencillamente estoy hueco, solamente estoy hablando en lenguas, pero no tengo la esencia del amor, ¿verdad? En Texas tienen un dicho los granjeros o los rancheros de allá, dice, no seas un ranchero con sombrero grande y poco ganado. O sea, simple y sencillamente podemos tener bastantes dones, podemos hablar en lenguas, podemos tener los dones que el Espíritu Santo haya decidido darnos, pero si no tenemos amor en nosotros, hermanos, estamos completamente vacíos. En el versículo 2 nos dice, y si tuviese profecía, fíjese qué importante, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Muchas veces estamos tratando de estudiar la palabra de Dios y nos metemos a cursos más profundos a descubrir los misterios del Señor y nos llenamos con bastante información, hermano, dentro de nosotros, pero recordemos que en el Antiguo Testamento los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Eran personas que conocían perfectamente bien la ley, que estaban empapados de todo el conocimiento que la ley se había dado a través de Moisés, ¿verdad? Pero simple y sencillamente no tenían amor, hermanos, no tenían amor, simple y sencillamente eran personas huecas que transmitían una doctrina, que ponían carga en los hombros de todos los hermanos, pero simple y sencillamente no había amor, no había compasión en su corazón, y pues simple y sencillamente el Señor claramente aquí dice que tengamos todo eso, pero que si no tengo amor nada soy. En el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si integrase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, no importa todos los sacrificios que tú estés haciendo, no importa si estás ayunando constantemente, no importa si estás en oración constantemente, no importa si hablas absolutamente todas las lenguas, no importa si estás prosperado financieramente, no importa todo lo que el Señor en su misericordia te haya dado, hermano. Si tú no tienes amor dentro de tu corazón, simple y sencillamente no tienes absolutamente nada. Nos vamos al versículo 4 y nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. En el 5 nos dice, no hace nada indebido o no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, qué interesante. Aquí el versículo 8 nos dice que las profecías pueden dejar de estar, el don de lengua se puede llegarse a acabar, ¿verdad? Pero porque dice también en el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte
profetizamos. O sea, muchas veces cuando estamos profetizando lo hacemos en la carne y muchas veces lo hacemos en el espíritu, ¿verdad? Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y el más bonito de esto dice el número 3, el versículo 13, y ahora permanecen la fe. Fíjate, bien importante, y ahora permanecen la fe. Recuerda lo que dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. La esperanza y el amor. ¿Qué es lo que permanece en la actualidad? La fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, hermano, no importa cuánta Biblia tú conozcas, no importa cuántas condecoraciones tengas, no importa cuántas cosas buenas hayas hecho, ¿verdad? Lo más importante es que tu corazón esté lleno de amor. Porque si no, estamos llevando solamente religión, pero no estamos mostrando el amor de Jesús en nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos por qué las iglesias están vacías, por qué muchas iglesias no tienen crecimiento, ¿verdad? Bueno, simple y sencillamente porque falta amor en ellas. Se ha dicho que la iglesia viene siendo hospitales donde la gente que trae diferentes daños, diferentes heridas, llegan a buscar un poquito de compasión, llegan a buscar que se les cuide, que se les mime, que se les sanen sus heridas, ¿verdad? Pero cuando llegamos a un hospital, qué triste, hermano, nos sentimos cuando llegamos a un hospital y nos encontramos a un doctor, alguna enfermera déspota, una enfermera que solamente te atiende por atenderte porque está haciendo su trabajo. Igualmente muchas veces así viene siendo en las iglesias, hermano. Cuando llega gente lastimada por diferentes cosas que ha vivido en la vida y llega acercándose a una casa de luz, a una iglesia, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra gente que sí sabe muchísima palabra, tiene muchísimos dones, pero no tiene la sensibilidad o no tiene la humildad de darle una sonrisa a esta persona. No tiene la humildad, la sensibilidad de darle un abrazo, de darle la mano y decirle bienvenidos a la casa de Dios. Cristo te ama. No tenemos eso, hermano, y por esa razón es que muchísima gente se está alejando de las iglesias cuando llegan a las iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos mucha religión, conocemos mucha palabra y nos queremos creer Dios, queremos tomar el papel de Dios y solamente juzgar y criticar a toda esa gente, que cómo llegan vestidas, que si traen tatuajes, que si traen lo que viene siendo piercings o aretes por todos lados, ¿verdad? Que si trae el cabello de cierta forma, que si trae la minifalda. Hermanos, deja de criticar, deja de juzgar, hermano. Dice la palabra del Señor claramente aquí que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Hermanos, simple y sencillamente tenemos que mostrar el amor de Cristo Jesús en nosotros. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, ¿qué fue lo que Él mostró? Miren, cuando la pecadora, cuando María Magdalena, ¿verdad?, fue encontrada en adulterio, ¿qué era lo que querían hacer los maestros de la ley, de los religiosos? Según la ley decía que si a una mujer se encontraba en adulterio, pues tenía que ser lapidada, tenía que ser apedrada y matada, ¿verdad? Pero simple y sencillamente, ¿qué hizo nuestro Señor? Perdonó, hermanos. Él perdonó y nos juzgó. ¿Por qué? Porque Él entendía que todos hemos pecado. Él entendía que nosotros estábamos condenados a la muerte. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y Él no vino a juzgar, Él vino a perdonar, Él vino a amar, Él vino a transmitirnos ese amor puro y vino a enseñarnos cómo nosotros debemos de comportarnos, ¿verdad? Cómo vamos a poder tener iglesias sanas, vamos a poder tener iglesias llenas de personas que quieran saber más, conocer más de la palabra. Mira, la verdad es que nadie va a querer conocer la palabra o toda la información que tú le puedas proporcionar a esa persona si primero no le has mostrado amor. Hay una frase en las 21 leyes de liderazgo de John Maxwell, un escritor, ¿verdad?, cristiano, que habla sobre liderazgo, que dice que a la gente no le importa saber ni cuánto tú tienes, ni cuánto tú sabes, hasta que se dan cuenta cuánto tú te preocupas por ellos. Entonces, bien importante para que podamos tener iglesias llenas de personas, iglesias sanas, iglesias con gran crecimiento, todos tenemos que tener amor. Es bien importante entender que dentro de las iglesias, hermanos, muchas veces pues no se lleva el amor ni siquiera entre los propios hermanos.
nos decimos, hermano, Dios te bendiga, pero tantito se voltea el hermano y ya lo estamos criticando, ya lo estamos juzgando, ¿verdad? O tantito alguien comete algún error y ya lo estamos ahí lapidando, ya lo estamos ahí crucificando, hermanos. No, tenemos que aprender a perdonar por amor. ¿Por qué? Porque claramente la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, es bien importante empezar a mostrar esa compasión. También es bien importante, hermanos, empezar a sacar a Jesús de cuatro paredes. Hemos hecho de las iglesias solamente un club donde solamente algunas personas pueden estar en él, los que se creen santos, los que se creen puros, los que se creen que ya son salvos, ¿verdad? Y todos tenemos un lenguaje que Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, santo, bla, 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 bla. Todo eso está bien y estamos llenos de dones por la gracia de Dios, ¿verdad? Y hemos recibido la salvación por la gracia de Dios, pero recuerda que tienes que dar de gracia lo que de gracia has recibido. Si recibiste el amor de Jesús en tu vida, no fue, hermano, para que solamente tú fueses bendecido. Cuando Dios le prometió bendecir a Abraham, dijo, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, Dios te bendice, Dios te da algo para que tú seas de bendición hacia tu hermano. Dios te da para que tú des. Si Dios ha llenado de amor tu vida, si Dios ha sanado y Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para criticar? ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para estar diciendo lo que está bien y lo que está mal? Hermano, ten la conciencia, ten la humildad, ten el amor, hermano, de salir a compartir el evangelio a tu vecino, a tu vecina. Mira, compártele el evangelio a tu suegra. Siempre se habla que la suegra nos critica, que la suegra esto y aquello, pero tienes que entender que si tu suegra está equivocado, mira, simple y sencillamente sé luz en su mundo de obscuridad. Lleva la luz de Jesucristo ahí, háblale de amor, háblale de amor. Mira, si te dice, ¿sabes qué? No me importa que esto, que aquello, tú vuelve a bendecirle y vuelve a hablarle. A toda esa gente que daño nos hace, tenemos que amarla, porque claramente dice la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios. Aquí viene de nuevo la palabra amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. El común denominador es todo. El Señor lo quiere siempre todo, ¿verdad? Pero el Señor Jesús claramente nos dijo, nuevo mandamiento os doy, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nota aquí algo bien importante. Claramente dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu prójimo es todo aquella persona que te rodea. No solamente dice, amarás al que te ame, porque amar al que te ame, hermano, eso solamente es corresponder. El verdadero amor es cuando tú puedes tener amor hacia las personas que te hacen daño. Es amar a las personas, y Jesucristo lo mostró. Veamos cómo en esa cruz del Calvario, cómo en ese Via Crucis que él sufrió, se le humilló, se le cortó, se le laceró, se le lastimó, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo al último? Él no juzgó, no se enojó, no buscó lo suyo propio, no fue jactancioso, no fue egoísta. Simple y sencillamente, ¿qué fue lo que él clamó a su Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces tenemos que tener ese ejemplo del Señor Jesús, de nuestro Padre, de Dios en nuestras vidas, hermanos, y tenemos que aprender a amar. Y tú me dirás, Giovanni, ¿y qué es amar? Amar es un sentimiento, amar es una emoción. Realmente no. Estaba leyendo en el diccionario que dice que la palabra amor simple y sencillamente es tolerancia y buena voluntad. ¿Qué es tolerancia? Es tolerar el error del hermano. Es tolerar las cosas malas, las equivocaciones que el hermano esté haciendo, que tu pareja esté haciendo, que las personas alrededor estén haciendo. Eso es tolerancia. Tolera por amor, aguanta, ¿verdad? Tolerancia y buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? Es tener una buena actitud hacia las personas, ¿verdad? Entender que las personas no son perfectas, entender que están llenas de virtudes, así como están llenas de errores, como tú mismo, pero simple y sencillamente tienes que amarlas, tienes que tolerarlas y tenerlas buena voluntad. Y decíamos que el amor no es solamente una emoción, el amor no es solamente algo que se pueda llegar a sentir. El amor, hermanos, es una decisión. Sí, claro, así como me escuchaste, una decisión. Nosotros decidimos, hermanos, si amamos, o nosotros decidimos si odiamos. Realmente nadie nos condena o nadie nos obliga a amar o a odiar. Nosotros mismos decidimos si amamos
odiamos a las personas. Mira, viene algo bien importante. ¿Tú crees que Jesucristo nos hubiese perdonado todos nuestros pecados, o el Padre nos hubiese perdonado todos los pecados que nosotros teníamos? No lo hubiese hecho si no hubiese habido tanto amor en él. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, bien importante entender que nunca vas a llegar a perdonar a alguien, ¿verdad? No importa lo que te hayan hecho. Muchas veces vivimos con rencores. Muchas veces, como dice la palabra aquí, podemos tener bastantes lenguas, podemos tener bastantes dones, podemos tener bastantes cosas, pero estamos enojados con un hermano, no solamente con un hermano en Cristo Jesús, sino con algún hermano carnal, o estamos hablando con lo que estamos resentidos con algún tío, con nuestros propios padres, estamos resentidos con algún ex patrón, estamos resentidos con alguna ex pareja, estamos resentidos con alguien que nos hizo daño en alguna época de nuestra vida. Entonces, si nosotros podemos sentir ese resentimiento, ese coraje, ¿de qué nos sirve, hermano, que nosotros tengamos tantos dones, que nos transmitamos a las demás personas como muy religiosos o como muy santos, si realmente nuestro corazón tiene resentimiento, ¿verdad? Realmente dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? Nos podemos llegar a enojar, pero no podemos llegar a guardar en nuestros corazones resentimiento. Tenemos que aprender a perdonar por amor. Y recuerda, tanto el perdonar como el amar es una decisión. Y esa decisión nadie te puede obligar a que tú la tomes. Esa decisión te corresponde solamente a ti tomarla. Cuando tú no perdonas a una persona, es simple y sencillamente porque no has podido amar, porque no sabes amar. Mira qué tristeza es de que muchísimas veces tenemos relaciones en las que salimos mal con todo el mundo, salimos mal con nuestras parejas, salimos mal con nuestros hijos, salimos mal con muchísimas personas y nos decimos, bueno, pero ¿por qué me va tan mal a mí? ¿Por qué razón es de que Dios no me quiere a mí? ¿O por qué el diablo siempre está metiendo su cola y está haciendo que yo salga mal con las demás personas? Mira, tienes que entender algo bien importante, que quizás no es la culpa de los demás, quizás es simple y sencillamente porque tú no has aprendido a amar, no has aprendido a perdonar. Y tú me dirás, pero es que yo no tengo rencor hacia absolutamente nadie. Pero tienes que ser un poquito más sincero y eso un poquito más adentro de ti en el espíritu y darte cuenta si realmente tú has aprendido a amarte a ti mismo. ¿Qué es la baja autoestima? Porque mucha gente comete bastantes errores, porque muchos adolescentes, hermanos, caen en drogas, pandillerismo, prostitución, simple y sencillamente porque su autoestima, su estima está baja, no tienen autoestima, no se aman a sí mismo. La falta de amor, hermanos, siempre nos va a llevar al pecado. La falta de amor siempre nos va a llevar a que no perdonemos. Y cuando no perdonamos, hermanos, usualmente nos metemos dentro de una cárcel espiritual. Nuestra alma la encerramos dentro de lo que viene siendo una cárcel, ¿verdad? Que es el resentimiento, que es el odio, ¿verdad? Y con el tiempo puede venir depresión. ¿Y qué es la depresión? La depresión es un cáncer en el alma, hermano. Así como el cuerpo físico puede llegar a tener un cáncer, así igualmente el alma puede llegar a tener un cáncer, y esa es la depresión. ¿Por qué? Porque de ahí de la depresión vienen bastantes otras enfermedades, y finalmente las enfermedades psicológicas te pueden llevar a enfermedades físicas. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque no hemos sabido perdonar. ¿Y por qué no hemos sabido perdonar? Porque no hemos aprendido a amar. Entonces, bien importante entender que tenemos que amar a nuestros hermanos, amar a las personas que nos han hecho mal, amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Solamente si nosotros amamos, solamente si nosotros perdonamos, hermanos, vamos a tener una vida mucho mejor, más saludable, una vida saludable en el Evangelio, una vida saludable en Cristo Jesús, una vida saludable en las finanzas, una vida saludable en absolutamente todas las áreas de nuestra vida, hermano. Muchas veces decimos, no, pero ¿por qué yo tengo que perdonar a aquella persona? ¿Pero por qué razón es que yo debo de pedirle perdón a mi pareja? Pero, por ejemplo, muchas veces date cuenta que se pelea el hombre y la mujer, eso es inevitable. Es importante entender que son dos mentes, son dos personas diferentes, aunque la palabra claramente dice que los dos se vuelven una sola carne, los dos tienen caracteres diferentes, los dos tienen formas de pensar diferentes, ¿verdad? Pero es bien importante entender que cuando se pelean, ¿qué es lo que sucede?
muchas veces vienen las separaciones, ¿verdad? Tenemos el viejo juego cuando éramos niños que jugaba el niño y la niña y el niño se peleaban y qué era lo que decía el niño, bueno, yo agarro mi carrito y me voy para allá, y la niña dice, bueno, yo agarro mi muñeca y me voy para allá. Ahora en la actualidad ya no tenemos carritos, ya no tenemos muñecas, pero muchas veces agarramos a nuestros hijos, agarramos nuestras cosas y nos queremos separar, nos queremos divorciar, o muchas otras veces, hermano, no lleguemos a lo trágico, no hay un divorcio, pero muchas veces sí podemos tardar unas horas, podemos tardar un día, podemos tardar días con el resentimiento y no ser humildes de decir, ¿sabes qué? Mira, la regué, perdóname. Muchas veces decimos, pero ¿por qué yo tengo que doblar las manos? ¿Por qué razones que yo tengo que ser el humilde? ¿Por qué si yo no fallé? ¿Por qué yo tengo que venir a pedir perdón? Hermano, simple y sencillamente, porque ahí estás honrando la palabra del Señor en ti. Porque ahí en ese momento tú estás predicando con el ejemplo. ¿Por qué? Porque mira, si Jesucristo dijera, bueno, pero ¿cuál fue yo por qué tengo que ir a morir por ellos si yo no pequé? ¿Y cuál es la razón de que yo tengo que estar haciendo eso? Bueno, simple y sencillamente Él lo hizo por amor. Él no vio quién tenía la culpa, quién no tenía la culpa. Él simple y sencillamente decidió amarnos y decidió, hermanos, perdonarnos por lo que viene siendo por amor, ¿verdad? Entonces yo les pido, hermanos, yo les pido que aprendamos a perdonar. Muchas veces decimos, pero ¿yo por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no mi pareja? Yo siempre soy el que me humillo. Mira, humíllate. Dice la palabra del Señor que todo aquel que se humilla, Dios lo enaltece. Mas todo aquel que se enaltece, mira, tarde que temprano Dios lo va a humillar. Así que si tú eres el que te humillas, yo te felicito. Pero si eres de aquellos que dicen, pero ¿yo por qué tengo que hacerlo? Que cambien los demás y después cambio yo. Que los demás sean buenas personas conmigo y después yo soy buenas personas. No funciona así, hermano. Yo leí una frase, un pensamiento que dice que este pensamiento se encontró en la tumba de un monje anglicano y decía así el pensamiento: cuando era joven y mi imaginación no tenía límites, quise cambiar al mundo. Cuando llegué a ser más adulto me di cuenta que cambiar al mundo pues era imposible, entonces solamente quise cambiar a mi país. Cuando llegué a ser viejo y me faltaron las fuerzas, me di cuenta que cambiar a mi país requería de mucho trabajo. Entonces solamente decidí cambiar a mi familia. Ahora que estoy en el umbral de la muerte, muy tarde ya me doy cuenta que si hubiese empezado por cambiarme a mí mismo, por el ejemplo, hubiese podido cambiar a mi familia. Por la gran motivación podríamos haber cambiado a mi país y, ¿por qué no juntos? Podríamos haber cambiado el mundo. Entonces, bien importante, hermanos, que debemos de entender que nosotros debemos de dar el primer paso. Toda jornada de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Ese paso dalo el día de hoy. Si tienes algún resentimiento con tu padre, con tu hermana, recuerda lo que dice la palabra del Señor, el 5º mandamiento con propósito, dice: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre. No dice si fueron buenos contigo, si fueron justos contigo, si fueron honestos contigo. No. Solamente la palabra dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, toma ese teléfono, llámale, dile a tu mamá, a tu papá: ¿sabes qué, papá, mamá? Perdóname por haber tenido resentimiento hacia ti. Perdóname por haber pensado mal de ti. Si estás en desacuerdo con algún familiar, si estás en pelea con algún familiar, mira, no puedes llamarte hijo de Dios. No puedes decir que eres cristiano, ¿verdad? Si realmente no has aprendido a ser humilde y a perdonar por amor, llámale a esa persona, hermano. Llámale y dile: ¿sabes qué? Yo te libero de toda culpa, yo te perdono. No sé lo que te hayan hecho, hermano, pero lo que te hayan hecho no es más grande de lo que vino a sufrir nuestro Padre Jesucristo en esa cruz del Calvario, hermano. Háblale de amor, perdona a esa persona. Nosotros tenemos que tener, hermanos, tenemos que entender que tenemos que ser un poquito más maduros, tenemos que volver a los básicos. Tenemos realmente que ver lo que dice esta palabra, y esta palabra habla mucho de amor. Hoy en las iglesias, hermanos, lamentablemente solamente se está llevando un mensaje de prosperidad, de dinero, solamente un mensaje de abundancia. Y está bien, mira, Dios no está peleado con las riquezas. Dios ha bendecido a todos sus hijos. Abraham lo bendició tremendamente, a Isaac, a José, a Jacob, ¿verdad? A todos los hijos de Dios, a David, a Salomón, lo hizo el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Dios no tiene ningún problema con las riquezas, ya que de él es el oro y es la plata.
Pero qué tristeza, hermanos, que en la actualidad solamente se esté hablando de las riquezas, las riquezas, las riquezas, las riquezas, y estemos olvidando el mensaje principal de la Biblia. Estemos olvidando la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, por qué vino a morir, y es importante que empecemos a recordar no solamente nosotros en nuestro corazón, sino a recordarle al mundo, a decirle a los pecadores, a decirle a toda esa gente que vive en tinieblas, que Dios los ama. No les digas, mira, Dios me está bendiciendo financieramente y me dio este carro y me dio esta casa y me dio... No, porque todo eso, hermano, va a quedar, todo eso, hermano, nada nos vamos a poder llevar. Pero sí, hermano, vamos a recibir grandes galardones en el cielo por cada persona que se arrepienta, por cada pecador que acepta al Señor Jesús como su Salvador, como su amigo, ¿verdad? Entonces es bien importante, hermanos, volver a recordarle a esa gente por qué es que vino a morir Dios, por qué es que Jesús vino a morir en esa cruz del Calvario. Como te dije, no tiene absolutamente nada de malo que se hable acerca de prosperidad, pero sí lo único malo, hermanos, es que solamente es lo que andamos buscando. Andamos buscando solamente prosperidad y andamos buscando solamente salud y prosperidad en las iglesias. Viene algún evangelista, viene algún hijo de Dios, y ¿de qué empieza a hablar? Nos empieza a hablar solamente de prosperidad. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a invitar al pueblo y empieza a decir, les doy 2 segundos, les doy 3 segundos, les doy 3 minutos para que pasen y reciban la unción de bendición financiera. ¿Por qué, hermanos? Y ahí pasamos todos corriendo, porque ahora se ha hecho un culto o se ha hecho una moda de que el hombre que tiene la bendición puede pasar la bendición. Mire, el hombre es hombre. El Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en las cosas de Jehová que confiar en las cosas de los hombres. Solamente el Espíritu Santo de Dios es el que puede darte absolutamente todo en tu vida. Él te da los dones, Él te da el llamado, Él te da la riqueza, Él te da la abundancia, Él te da absolutamente todo, hermano. Pero es bien importante entender que lo primero que tú tienes que decirle a Dios que te dé, que ponga en tu corazón, es amor. Tienes que decidir el amar a las personas tal como sean. No tienen que caerte bien, no tienen que ser compatibles a ti, no tienen que ser personas que no importa cómo sean, hermanos, simple y sencillamente ámalos, así con sus defectos, así con sus virtudes. Ámalos, acéptalos. Y yo te invito que si estás peleado con alguna persona, si tienes alguna rencilla, si tienes algo, mira, al momento de que tú perdones, al momento de que tú entiendas que estabas equivocado y que necesitas perdonar por amor, en ese momento una persona va a ser libre de esa cárcel. No solamente a la persona, sino que tú mismo. Porque date cuenta que muchas de esas personas tenemos muchos resentimientos en nuestros corazones y muchas veces la gente ni siquiera se dio cuenta de lo que nos hizo, pero nosotros ahí estamos como si fuéramos una concha, como si fuéramos lo que viene siendo, ¿has visto esos caracoles que tienen conchas y dan así vueltitas, verdad? Ahí estamos dándole vuelta, ahí a recordar la suciedad, a recordar la maldad, a recordar lo que nos dijeron, a recordar lo que nos hicieron. ¿Y quién se está haciendo daño? Solamente nosotros mismos, hermanos. Nos estamos dañando a nosotros y estamos dañando a la gente que amamos. Entonces tenemos que aprender realmente a perdonar por amor, recordar el mensaje de la cruz, a perdonar por amor, y eso es algo bien importante. No tienes que guardar resentimiento, el resentimiento no es bueno. Pastores, yo los invito a que si están predicando solamente acerca de lo que viene siendo de prosperidad, recordemos un poquito algo bien importante, bajemos un poquito de ese orgullo, de ese altar donde nosotros mismos nos hemos subido. Tenemos que recordar algo bien importante. Mira, Dios, el ser todopoderoso que todo creó, nuestro Señor Jesucristo, Él simple y sencillamente no lo pensó 2 veces, bajó de ese trono de gracia donde estaba, bajó, se humilló, se convirtió en forma de hombre, encarnó en un hombre, hermanos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo? Vino, fíjate, Él no tenía ninguna necesidad de estar en un cuerpo que se enfermaba, en un cuerpo que necesitaba comer, en un cuerpo que sentía frío, sentía calor. Él no tenía absolutamente ninguna necesidad porque Él estaba en un cuerpo celestial, en un cuerpo perfecto. Recordemos que Él es perfecto. Pero ¿por qué razón Él bajó de estar ahí arriba donde los ángeles le adoraban, donde absolutamente siempre se le estaba dando gloria y honra, y bajó a esta tierra, hermano? ¿Y para qué bajó? Simple y sencillamente para mostrarnos amor. Entonces es bien importante que empecemos a recordar el principal mensaje de la Biblia.
No importa cuánta Biblia tú conozcas, no importa cuánta Biblia tú sepas, si no reconoces que necesitas amor en ti, que necesitamos amor, simple y sencillamente puedes predicar de prosperidad, puedes predicar de absolutamente todo. Yo he visto mucha gente y conozco mucha gente, el Señor me ha dado la oportunidad de ser un empresario, tengo diferentes empresas, gracias a Dios, ¿verdad? Y he visto mucha gente muy importante que tiene mucho dinero, pero no son felices. No son felices, son pobres ricos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tienen todo lo que el dinero puede llegar a comprar, pero no tienen amor dentro de ellos. Mas, sin embargo, he conocido gente que son muy pobres, que viven en casas muy humildes, pero hay amor en ellos. Y fíjate, cuando tienen amor, lo tienen absolutamente todo. Hubo un estudio que se hizo en la Universidad de Texas. En la Universidad de Texas se puso a 2 niños completamente sanos, nacieron al mismo tiempo, nacieron prácticamente muy similar en todas las áreas físicamente, y se hizo un estudio, y en este estudio se les dio la misma alimentación, ¿verdad? Pero hubo una diferencia entre uno u otro. En uno fue solamente una enfermera que llegaba a atender al niño, no lo acariciaba, no le hablaba bonito, no le decía cosas bellas. En el otro se permitió a la mamá del niño llegar y alimentar al niño, acariciarlo, cantarle, ¿verdad? Y todo esto. Aunque los dos se alimentaban perfectamente bien, uno empezó a enflacar y empezó a enfermar, mientras que el otro empezó a ponerse más robusto, empezó a agarrar más colorcito, lo que viene siendo su piel, y era un niño feliz. Finalmente, el que se fue enfermando, se dieron cuenta los científicos que estaban cometiendo un error, ¿verdad? Que el niño necesitaba amor, ¿verdad? Pero ya no lo pudieron salvar. Lamentablemente, este niño murió, y nos damos cuenta, ¿verdad?, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es amor. Entonces, bien importante, estos científicos se dieron cuenta que realmente el ser humano no solamente crece, no solamente se desarrolla con lo que podamos comer, lo que podamos beber, sino con el amor de Jesucristo, con el amor, ¿verdad? Las caricias, aprende a tocar más a tus seres queridos. Mira, si eres una persona... Hace tiempo con mi esposa tenemos 3 hijos, ¿verdad? Pero mi esposa lamentablemente era un poquito fría, tanto conmigo como con mis hijos, ¿verdad? Y había una bebita mía, una niña que siempre le decía, mami, ¿tú me quieres? Mami, ¿tú me quieres? Y un día veníamos de trabajar en una de nuestras empresas y veníamos en el camino. Y la niña, como 2 horas antes, le preguntó, mami, ¿tú me quieres? Y venían dormidos en la parte de atrás de la camioneta. Y yo le pregunté a ella y le dije, oye, mi amor, ¿por qué tú no acaricias casi a los niños? Yo sé que tú les das de comer, yo sé que tú los atiendes, pero nunca los acaricias, nunca los besas, nunca juegas con ellos. Y me dices que a mí, conmigo nunca lo hicieron. Y yo le hice una pregunta, ¿y ellos qué culpa tienen de ellos? Así yo mismo, y ella entendió, hermanos, y cambió. Se dio cuenta que estaba equivocada y cambió y empezó a abrazar más a sus niños. Entendió que si ella no le dieron amor, eso no la limita a que ella no dé amor a sus hijos. Entonces yo te pido que si tú eres un padre o eres una madre y a ti no te dieron amor de chiquito, a ti no te tocaron, a ti no te apapacharon, no te dijeron cosas bonitas, no cometas el mismo error que tus padres cometieron contigo. Rompe esa maldición generacional, empieza a mostrarle amor a tus hijos, empieza a hablarles palabras de bendición. Dile, eres un campeón, eres el número 1, eres un hijo de Dios, eres un profeta, eres un hombre que va a conquistar naciones para el reino de Dios. Empieza a declarar cosas bellas, empieza a hablar lo que no es como si fuera, empieza a hablarles de amor, empieza a mostrarles amor. ¿Para qué? Para que de esa forma podamos tener bendiciones, nuestras generaciones sean bendecidas en el nombre de Jesús por medio del amor de Cristo en nuestras vidas. Recuerda, no está absolutamente nada de mal si tú estás predicando, eres un pastor y predicas y llevas el mensaje de abundancia, de prosperidad. No está mal que lo lleves, pero tienes que enseñar algo bien importante, que no existe abundancia, ni existe bendición, ni existe realmente prosperidad verdadera si primero no existe amor en tu corazón. Tienes que amar, tienes que saber amar y tienes que saber amar a los demás. Primero ámate a ti mismo, porque es importante entender que si tú no amas, no puedes dar de lo que tú careces. El manzano no puede dar peras. ¿Por qué? Porque no es la esencia. Primero tienes que tener la esencia del amor en ti, ¿verdad? Y después tienes que compartir ese amor absolutamente a toda la gente que te rodea. Primero a tu familia. Si tienes una familia, recuerda que esa es la primera iglesia que tú tienes que empezar a ministrar, ¿verdad? Muestra el amor a tu familia y después muestra el amor al mundo.
Es bien importante que si tú eres un hermano, estás congregándote en alguna iglesia, mira, yo te invito a que empieces a saludar y abrazar a aquella persona que nunca has abrazado y que nunca has saludado. Yo te invito a que seas humilde y pongas el ejemplo del Señor Jesús en tu vida, que seas un evangelio viviente, que la palabra la lleves a la vida, ¿verdad? Como simple y sencillamente saludando, abrazando, sonriéndole a aquella gente que nunca has saludado en la iglesia, porque te puedo casi asegurar que no importa si tu iglesia es grande o es pequeña, ha habido hermanos que tienen meses que no saludas. Entonces, ¿cómo le puedes llamar hermano si realmente no sientes ese amor en ti hacia él? Entonces yo te invito a que no solamente saludes a los que son más prósperos, a los que te pueden brindar algún bien, a los que te pueden dar algo, a los que puedes obtener algo de ellos. No, empieza a amar a todos aquellos que necesitan de ti. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque tuve frío y me cobijaste, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Y tú le dirás, bueno, Señor, ¿cuánto lo hice? ¿Cuándo lo hice? Por cuanto lo hiciste con alguno de mis pequeñitos, conmigo lo has hecho. Empieza a mostrarle amor al mundo para que el Señor Jesús te llene de absolutamente todas las necesidades que tienes en tu vida. Cuando tú empieces a dar amor, hay una ley de siembra y cosecha. Vas a recibir lo que tú estás dando. Cuando tú empieces a dar amor, cuando tú empieces a predicar el amor de Jesucristo, mira, tú al momento de estar haciendo eso vas a abrir tu mano. Y cuando abres tu mano, recibes bendición, la bendición de Dios. Empieza a amar a tu prójimo, empieza a amar al que te trata mal, empieza a amar al que te hace daño, empieza a amar al que habla mal de ti, empieza a amar al que no te cae, al que no le caes bien. Y ahí, hermano, cuando empieces a hacer eso, mira, tú vas a ser un ejemplo, tú vas a ser una copia, tú vas a ser una imagen de Jesús en la tierra, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Él no vino a hablar con la gente perfecta, con la gente poderosa. Él hablaba con la prostituta, hablaba con el recaudador de impuestos, hablaba con el cojo, hablaba con el ciego, hablaba con absolutamente todas las personas, porque Él nos amaba a todos por igual. Nunca hacía una acepción de personas. Entonces yo te invito que si tú eres ya un ministro, bájate un poquito de ese trono donde tú te pusiste. Bájate un poquito donde la gente te puso en ese trono y empieza a ser más humilde. Empieza a sacar a tu iglesia a que lleven ese evangelio de amor a las multitudes, que les recuerden por qué razones que Cristo Jesús vino a morir en esa cruz del Calvario. Hermano, hermana, yo te invito de corazón que hagas eso. Solamente así vamos a poder sanar corazones. Solamente así podemos sanar verdaderas heridas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad?, es amor. La Biblia, la palabra de Dios es amor. Entonces, bien importante, hermanos, tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que recordar un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué es que a nosotros se nos perdonó todos nuestros pecados? Si nos ponemos a contar todo lo que nosotros hicimos, mira, por obras realmente no ganaríamos el reino del Señor, ¿verdad? Solamente por amor, el Señor, por su gran amor, por su gran misericordia, ¿verdad? Él nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre y nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Este mensaje fue un mensaje muy breve. Ojalá y esa semilla haya quedado en tu corazón, hermano. Si no conoces todavía al Señor Jesús, yo a continuación voy a hacer una oración para que tú recibas al Señor Jesús en tu corazón. Ahora, si tú estás peleado o te has alejado del Señor Jesús, yo te pido que te reconcilies con el Señor Jesús. Y si tú eres una persona que ya te has enfriado, que has olvidado tu primer amor, ¿verdad? Y simple y sencillamente tienes religión, vuelve a los básicos, vuelve a decirle al Señor Jesús que te llene de su amor, que ponga ese amor de Él en ti, para que así de esa forma puedas ganar más almas para su reino y para su gloria. Si nunca nadie te ha hablado del Señor Jesús y al escuchar este mensaje sientes esa necesidad, porque no es el hombre el que hace absolutamente nada, es Dios el que hace absolutamente todo, es su Santo Espíritu. Nosotros, hermanos, no somos absolutamente nada, solamente somos vasos de honra, es todo. Simple y sencillamente somos instrumentos en su mano. Si el Señor Jesús y el Espíritu Santo te tocó a través de esta palabra, si el Espíritu Santo te hizo entender, ¿verdad?, algo dentro de esta palabra, y si nunca antes habías aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, yo te pido que hagas una sencilla oración de arrepentimiento, una oración que te voy a pedir que la hagas después de mí. Yo voy a empezar a hablar,
Si quieres puedes cerrar tus ojos, ponte en un lugar donde estés cómodo, donde estés tranquilo. Cierra tus ojos, no es necesario que te hinques. Ahora, si sientes la necesidad de hincarte, abrir tus manos, adelante, como Dios lo ponga en tu corazón. Lo importante es que lo hagas con tu corazón, porque dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca y creyeras con tu corazón que Jesucristo es el Hijo del Dios Todopoderoso, que Él es Dios, tú y tu casa serán salvas. Entonces, hermanos míos, repite después de mí: Señor Jesús, gracias te doy por este día, Señor. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, Señor. Reconozco que he pecado en pensamiento, palabra, acción y obra. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, Señor. Y te pido, Padre amado, que me cubras y me limpies con tu sangre, Padre. Que tu sangre limpie todos mis pecados, Señor. Que tu sangre me cubra, Padre, Señor, de los pies a la cabeza, Señor. Te pido, Padre amado, que perdones todos mis pecados, Señor, y que me limpies, Padre, Señor. Te pido, Padre amado, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Reconozco, Señor Jesús, que tú eres Dios. Reconozco que tú viniste a morir en esa cruz del Calvario por amor a mí, por perdonar mis pecados, que derramaste esa sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día porque tú venciste a la muerte y eres el número 1 en todo y subiste a tu trono de gracia. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú eres Dios y te pido que de aquí en adelante guíes mis pasos, guíes mis pensamientos, guíes mis acciones y que seas luz en mi vida para transmitir esa luz a la gente que necesita de ti. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en la vida de la vida eterna, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, Padre, Señor. Te lo pido, Señor. Y te pido, Señor, que me permitas ser, Padre, seguidor de tu palabra y de tu ejemplo. Todo lo pido en tu nombre, Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermano mío, si lo hiciste realmente con tu corazón y no solamente repetiste palabra, si lo hiciste realmente sintiéndolo, déjame decirte que eres bienvenido a ser un hijo de Dios, que es algo maravilloso que hiciste el día de hoy y que es la mejor decisión que pudiste haber tomado. En el cielo ahorita hay fiesta, los ángeles de Dios tienen fiesta. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay fiesta. Entonces te felicito por haber logrado ese milagro espiritual, por haber movido al mundo espiritual de una forma poderosa al arrepentirte de tus pecados. Y te invito a que busques una iglesia. Si no tienes una iglesia, empieza a buscar ahí donde tú vivas, en el directorio, pide información de cuál es la iglesia, dónde hay una iglesia cristiana. Visita 2, 3, 4 o 5 iglesias cristianas. Pídele al pastor que te diga cuál es su visión, cuál es su misión. Escucha uno de sus prédicas y el Espíritu Santo te pondrá donde es la casa donde Él te va a ministrar. Por mi parte me despido. Gracias te doy por haber escuchado este mensaje de amor. Te pido que nos sigas sintonizando a través de estos medios. Te pido que vayas a nuestra página website, es www.ministeriospandevida.org. Va de nuevo, ministeriosspandevida.org. Ahí puedes escribirnos, ahí puedes pedir petición de oración, ahí puedes ver todas nuestras prédicas que tenemos, ¿verdad? Y te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús por escuchar este mensaje y esperamos en el Señor Jesús que tu vida sea bendecida sobreabundantemente en todas las áreas de tu vida, pero sobre todo que el Señor Jesús te llene de su amor y te llene de su paz. Dios te bendiga, hermano, y te amo en el amor de Cristo Jesús. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida.
Agradecemos sus finas atenciones al escuchar este programa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.ministeriospanDeVida.org www.ministeriospanDeVida.org, donde encontrará prédicas y programas en nuestro canal de radio y televisión. También, si necesita oración o le gustaría hacer un comentario o compartir su testimonio, visítenos en línea en www.ministeriospanDeVida.org.